Sí, buenas tardes. Estamos acá con Joseph Ben Levi desde España. Él es judío mesiánico y nos va a hablar acerca de la sábana santa de Turín. Para todos los que no conocen el término judío mesiánico, no sé si nos podrías explicar acerca de qué consiste esta facción del cristianismo. Bien, sí, para empezar, el título en sí es una herejía, porque no podemos decir que esté incluso bien dicho, ¿no? Porque un judío mesiánico sería aquel judío religioso que cree en el 13º principio de fe del Rambán, de Maimónides, que dice anima a mí, una eslema bebías a Masías. Yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías y aunque tarde yo le esperaré. O sea, cualquier judío religioso que crea en el Mesías o en un sistema de cambio, que también puede interpretarse como algo simbólico, espiritual, el Malhut, el reino, el Masías, pues es mesiánico también, ¿no? Entonces, en el sentido que yo me identifico, sería como judío nazratim, o seguidor de Yeshua Minazrat, de Jesús el Nazareno. Ese sería más que nada el título. Pero ya digo, no sigo un sistema, ni una liturgia, ni ningún ritual religioso. Claro, justamente dentro de poco, en unos pocos días va a sacar Mario Sabán, que parece que es una especie de ex judío, porque ya ni siquiera es cristiano ni judío, y va a sacar un libro acerca de que el Mesías ya no va a llegar ni siquiera ni para el judaísmo ni para el cristianismo, que todo el mesianismo es una especie de cambio interior, ¿no? Y que el reino de Dios está supuestamente en todos nosotros. Entonces, parece que ahí sí ya se ha desvirtuado. Bueno, a ver, hay cosas que coincido con Mario, al que conozco personalmente, porque yo soy presidente de Tarbut Salou, y Tarbut Sefarat es una, digamos, institución cultural creada por Mario Sabán y que está en todas las ciudades de España y que en cada ciudad hay un presidente que dirige una parte de esa asociación y yo dirijo la de aquí. Lo conozco personalmente, tengo sus libros aquí y, a ver, en esto yo coincido con él. Yo al principio, tengo que decir, yo he nacido en un hogar protestante por 40 años y, digamos, yo he sido premilenarista, dispensacionalista, pretribulacionista. Yo he sido de eso, he sido un milenarista, es decir, fui una persona que creía en la existencia de la profecía de Daniel de las 70 semanas y de todo lo que iba a suceder con la llegada del anticristo y luego la gran tribulación, el arrebatamiento, los que se iban a quedar aquí van a vivir el regreso de Cristo y estarían con él 1000 años y luego vendría toda la cuestión del apocalipsis y luego pues ya se instauraría el reino eterno. Yo creo que si leemos bien despacio y en su contexto cultural hebreo, las profecías, sobre todo que tenemos en Mateo 24 y en Primera Tesalonicenses 4 y en Apocalipsis 7, 14, en estos capítulos 20, 21, si leemos con cuidado esto y ubicándolo en su contexto hebreo, yo creo que de lo que se está hablando es de un tiempo de persecución que iba a suceder en ellos, en los discípulos que estaban viendo a Jesús de Nazaret, todo lo que iba a acontecerles, iban a vivir también el tiempo de su glorificación en las nubes, cuando lo vieran venir. Estamos hablando de su resurrección y estamos hablando de Hechos 1, cuando aparece en las nubes y luego es arrebatado en las nubes, en el mismo capítulo, y aparecen los dos ángeles que le dicen a los talmidín, a los discípulos, este que habéis visto volverá y tal, en las nubes, y en Tesalonicenses dice que, bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, 4, 15, 16, 17, los que vivimos seremos arrebatados y estaremos, dice, así con el Señor en el aire para siempre. Yo no quiero estar en el aire.
Si yo puedo elegir, quiero vivir en la Tierra. Porque el ser humano, tal y como estamos creados, hemos sido creados para vivir en la Tierra, no en Marte ni en Júpiter. Allí que se vayan los políticos y con sus farmacéuticas. Aquí que me dejen a mí. Yo prefiero disfrutar de esta gran naturaleza que se regenera sola, a pesar de los cambios climáticos y de los calentamientos inexistentes. En fin, yo prefiero vivir aquí. Y entonces yo entiendo que vivir con el Señor en el aire sería como sintonizar la información de todos aquellos que a lo largo de la historia pusieron su fe y su esperanza en una redención que tenía que venir futura. Están sintonizando con el programa de radio que ellos anhelaban y soñaban. Y ha llegado un día que el editor, el programador de la radio, ha creado un dial con esa frecuencia en concreto, que es Yeshua mi Nazareth, Jesús de Nazaret y su redención en el Gólgota. Sintonizan con esa y están escuchando ese programa de radio porque es información. Cuando tú te mueras y cuando yo me muera, José, no vamos a morir con esta forma física, con pelo, sin pelo, con 80 kilos, con 1,80 m, con 1,50 m. No vamos a hacer eso. Vamos a ser información en progresión. Una nueva conciencia que trasciende al espacio, al tiempo y a la materia. Eso es lo que vamos a crear, pues eso, un universo lleno de información, donde nuestras ascendencias del pasado, y digo bien, las del pasado y las del presente y las del futuro, podrán ir adquiriendo del libro que tú dejaste escrito o el que yo dejé escrito. Dicho de otra manera, cuando Jesús venga, que simplemente es una emisora, es como una frecuencia, energía y vibración, decía Tesla, si quieres entender el universo piensa así. Él abre la emisora de radio. Cuando llegue un tiempo establecido, que siempre está llegando, porque estamos hablando fuera del espacio y del tiempo, abre el dial de la emisora y todos los que han puesto su esperanza en ese Redentor van a entrar en la emisora a escucharla. Van a estar así siempre en el aire escuchando esa emisora. Yo, que estoy en vida, también lo voy a hacer y lo estoy haciendo ahora o cuando estoy orando o lo que sea. Y los que van a morir también podrán, porque esa es la emisora que quieren sintonizar. Van a crear su propia realidad así. O sea, dicho de otra manera, yo creo que no es necesario que vuelva Yeshua. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sentarse en un trono blanco y gobernar la tierra? ¿Para qué? No, porque estamos hablando de que la tierra va a seguir con el día, la noche, el frío, el calor, la vida, la muerte de las plantas, de la vegetación. Y si eso ocurre, también va a ocurrir en el ser humano. Y el ser humano va a nacer y va a morir. Y va a ocurrir algo que la gente no acaba de percibir, que seguirá existiendo el bien y el mal. Si hablamos de la tierra como tal y algo literal, si somos tan literalistas, tenemos que entender que el bien y el mal van a seguir existiendo en la tierra. Entonces, sí, es cierto que en un estado espiritual avanzado, por llamarlo de una manera, el mal puede estar sometido por el bien. Entonces, ¿para qué es necesario que venga Jesús de Nazaret? Si puede haber una persona que esté luchando entre el bien y el mal en ese futuro milenio o en esa eternidad imposible que quiera crucificarlo por segunda vez. ¿Para qué? Y aquí, por supuesto, estoy hablando de personas religiosas o incluso políticos que no les interese a Jesús sentado en un trono blanco. A ver, estoy siendo muy literal, pero es que no es necesario. Por ejemplo, el templo. ¿Por qué tiene que ser construido otra vez el templo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Ofrendas? El templo era para las ofrendas. Ya no es necesario tener ofrendas. Ah, bueno, solamente para alabanza. No tiene sentido, porque el templo está dentro de cada uno de nosotros. Y además, las medidas que ve el templo Ezequiel o que aparecen en Apocalipsis no son iguales a las del templo de Salomón. Son otras. Entonces, todas estas cosas. Claro, interesante.
Y ya que este programa lo hemos dedicado para hacer una intro a la Sábana Santa. Y al judaísmo mesiánico también, sí. Y al judaísmo mesiánico, claro, se dice, pues, esto también lo reclamó César Vidal en una conferencia que tuvo acá en Perú sobre la postura de Antonio Piñero de que no fue enterrado en un, digamos, en un sepulcro privado, sino su cadáver fue derivado a una fosa común, ¿no? Y probablemente junto a dos de sus cabecillas, que serían sus dos apóstoles principales, ¿no? ¿Qué de histórico tiene esta postura del señor Piñero, ¿no? Según tu opinión, ¿no? A ver. Sí, es un tema un poquito complicado. Sí, bueno, a ver cómo lo explico yo esta cuestión del señor Piñero, porque yo, a ver, yo le escuché al señor Piñero en una... Estaba hablando el señor Jorge Manuel... No, perdón, Manuel Miñarro estaba dando una masterclass y bueno, pues estaba en un programa de hablando sobre el milagro de la Sábana Santa. Había varias personas, esto fue el año pasado, el 15 de abril del año pasado, y hay un momento en que el entrevistador hace una parada en la exposición muy buena que estaba haciendo el señor Miñarro, que el señor Miñarro es catedrático de imaginería y de, digamos, todo lo que es antropología forense y así, y de historia antigua. Y entonces hay un momento que le paran y dicen, a ver, ¿qué opina usted lo que dice el señor Piñero? Porque el señor Piñero no cree en la cuestión de la Sábana Santa. Que no me gusta llamarla santa, pero bueno, no cree. Y entonces el señor Piñero, pues, dice que no puede ser que exista la Sábana Santa porque en salía Saúl mal llamado apóstol Pablo. Esto de mal llamado apóstol Pablo lo digo yo. Pero bueno, este sería otro tema. Dice que en Hechos, capítulo 13, 29, tenemos un texto, espera, lo voy a leer. Tengo la Biblia aquí. Dice, y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, haciendo referencia a Yeshua, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. ¿Vale? Entonces, aquí lo que está hablando en el contexto es una predicación que hace el Sayas Saúl en una sinagoga en Antioquía a hermanos judíos que no eran nazarenos y que, bueno, que dinos alguna palabra de exhortación. Y él empieza a hablarles, ¿no? Y a contarles toda la historia. Israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y empiezan a explicar un poco la historia del rey Saúl, luego el rey David, y luego de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua, tal, ¿no? Salvador de Israel. ¿Qué pensáis? Dice, bueno, pues hermanos del linaje de Abraham y todos los que vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén, y aquí viene la clave, y sus gobernantes que no conocían a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo, sin hallar en él causa digna de muerte. Pidieron a Pilato que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. El señor Piñero dice que estos que lo bajaron del madero eran los enemigos de Yeshua. Pero a ver, yo digo una cosa, ¿de dónde saca él que sean los enemigos de Yeshua? Del contexto. O sea, un contexto inmediato te dice que hermanos del linaje, porque habitantes de Jerusalén y sus gobernantes que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas, él entiende aquí que está hablando de enemigos.
Pero ahora yo le digo, si nosotros nos ponemos en la cultura hebrea de aquel tiempo, lo que el texto está haciendo, lo que está diciendo Saúl a una sinagoga en Antioquía, en la diáspora, en la dispersión, que lo que busca es reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que está haciendo aquí Saúl es una reconveniencia en general, está generalizando, está metiendo a buenos y malos a todos por igual en un asunto común de que cuando se cumplieron todas estas cosas lo bajaron del madero. ¿Quién lo bajó del madero? Toda la población de Israel, que eran, a ver, todos los malos lo bajaron del madero, toda la población de Israel, los cientos de miles que habían en Israel, en Judea, no, lo bajaron algunos. ¿Y qué eran los enemigos? Ah, bueno, no, está diciendo, salía Saúl, como no conoce la historia, está diciendo que aquello que escribían los evangelistas, que fue José de Arimatea y Nicodemo con otras personas que le ayudaron, eran malos. ¿Está diciendo eso? A lo mejor es que salía Saúl, discípulo, cabalista también, de uno de los mayores rabinos de Israel, como Gamaliel. No sabía de historia, no sabía lo que había pasado en los evangelios, no los conocía los evangelios, no sabía que José de Arimatea y Nicodemo, un fariseo reconvertido cuando le habló de nacer del Espíritu en Juan 3, Yeshua, no sabía nada de eso. Claro que sabía. Entonces, claro, Pablo, la palabra en griego es nemeion, ¿no? Nemeion, dicen que según Piñero, un email me dijo que la palabra en griego era nemeion, pero era una palabra embellecida por Lucas, que debería haber sido algo, no sepulcro, sino algo más... no, bueno, yo no he hablado aún de sepulcro, estoy hablando claro, de los que la clave aquí está, para entender la dialéctica del señor Piñero, la clave está en los que le bajaron. los que le bajaron. El sepulcro vamos a dejarlo para luego, porque claro. Además esa palabra, esa frase echa por tierra su tesis. O sea, vamos primero a los que le bajaron. ¿Eran los malos? ¿Es que acaso, pregunto otra vez, el señor Piñero no sabe que el apóstol Pablo, vamos a llamarle Pablo, no conocía de la existencia de los evangelios y del relato por triplicado o cuadruplicado que era José de Arimatea y Nicodemo quien lo bajó? Claro que lo sabía el apóstol Pablo. Entonces hay que entender lo que hay en la mente de un gran rabino como el sabía Saúl, educado a los pies de Gamaliel. Hay que entender eso, porque lo que está haciendo es generalizar a unos judíos de una sinagoga en la diáspora, en Antioquía. Y está utilizando pues una parte por el todo. Y es así. Y a veces, si vosotros hermanos de Israel, y a lo mejor habían personas que no eran de Israel y habían de otras partes, de otras zonas, o vosotros judíos, o vosotros hebreos. Eso es muy típico de utilizar las terceras personas en el plural. Se utiliza en el contexto hebreo. Y entonces, ahora voy a la parte del sepulcro. El señor Piñero dice que lo pusieron en una fosa común, pero aquí está diciendo que lo pusieron en un sepulcro. Claro. Lo que pasa es que el señor Piñero dice que lo ponen en una fosa común y luego la familia recoge los huesos, los pone en un osario dentro de un sepulcro. No, a ver. El texto, Pablo lo sabe bien lo que pasó. Él sabe bien lo que pasó. Omite el nombre de Nicodemo y de José de Arimatea porque está hablando de una sinagoga en general de la diáspora. Es así de simple. Y esto es lo que yo, bueno, pues he respondido un poco en la frase al entrevistador, ¿no? Porque es que, ya digo, tenemos más de 6.000 copias manuscritas que están diciendo lo mismo, que fue Nicodemo y José de Arimatea quienes bajaron, quienes pidieron a Pilato el cuerpo. Y lo bajaron. Y luego compraron 30 kilos de especias aromáticas para ungirle. Y entre estas especias, una que aparece en la síndone de Turín y en el sudario de Oviedo, es el helichrysum. El helichrysum, según la experta en palinología Marcia Boy, con microscopio electrónico que no conocía Max Frey. Por eso esto va a ser una intro, ¿eh? Claro, Entonces, sí, claro, este tipo de polen
se utilizaba en entierros del primer siglo para reyes y personas dignatarias o personas importantes. Y el helichrysum está encapsulando un tipo de pigmento que se utilizaba para el lino, y con las manchas de sangre, con los glóbulos rojos que hay en la tela también. Entonces, eso se ve con microscopio electrónico y está encapsulándolo, de manera que todo eso se produjo a la vez. Es decir, tú puedes añadir polen después, medieval, polen de Francia, por donde pasó, polen de Atenas, por donde pasó la tela, pero cuando se produce un encapsulamiento así, te está diciendo que está hablando de una planta que se utilizaba en enterramiento de reyes, te está diciendo que hay sangre del tipo AB positivo, la misma que el sudario de Oviedo, y el lino tiene una sustancia que se le ponía para emblanquecerlo un poco, porque cuando tú coges el lino es de un tono marrón y se emblanquinaba, ahora no recuerdo el nombre que se usaba, es toque o algo así, no recuerdo. Y esas tres partes están encapsuladas. Entonces, por eso el señor Piñero, al final, el señor Miñarro, que es el imaginerio catedrático de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, lo que le vino a decir, a ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Desestimamos el relato de los evangelios y 6.000 manuscritos que tenemos diciendo lo contrario y todo lo que dice la ciencia de la sábana santa por un dato contradictorio? No, ¿verdad que no? Y es que además no es contradictorio como yo lo estoy diciendo aquí. Lo que pasa es que hay que saber entender lo que está diciendo el texto y aplicar una mente del siglo XXI en un contexto occidental, griego, romano, español, aplicarla hace 2000 años en un contexto totalmente diferente, hebreo y semita, que el hebreo de antes no tiene nada que ver con el hebreo de ahora, y el judaísmo de antes no tiene nada que ver con el judaísmo religioso de ahora, pues es equivocarse y pasarse 3 pueblos. Entonces el señor Piñero aquí, y no solamente en este caso, sino en otros casos, como que salía Saúl, el apóstol Pablo, creó una religión diferente, una cosa nueva para los gentiles. No, para nada. Y esto pasa por eso, porque en el judaísmo mesiánico, se entiende la perspectiva bíblica desde una óptica hebrea. Pienso que es lo suyo. Pero claro, en el momento que dejamos el judaísmo mesiánico y tomamos un libro, o sea, una recopilación de libros exclusivamente para el pueblo hebreo, en un contexto hebreo y en un tiempo todo ubicado en un pueblo hebreo, y lo trasladamos a un pueblo griego y romano, pues ya la tenemos liada. Porque vamos a interpretar con metodologías greco-romanas. A ver, que yo siempre lo digo, vale, está bien, tú puedes crear tu sistema religioso, pero tienes que entender que hay una base diferente a lo que tú has creado. Entonces, pues bueno, esta es mi respuesta al señor Piñero. Claro. Ya que esto es una intro, nos gustaría saber qué es realmente el sudario de Turín, qué es lo que representa y cuál es su diferencia con lo que han mencionado del sudario de Oviedo, ¿no? Para que la gente poco a poco se vaya entrando en esto, en una serie de capítulos que ya próximamente lo iremos desarrollando, ¿no? Vale, sí. Primero hay que aclarar una cosa, y es que síndone significa sábana. Y sábana es eso, lo que tenemos en Turín, que mide 4,36 metros por 1,13 aproximadamente, porque la tela siempre se estira, se encoge, ¿no? Y el sudario de Oviedo es otra tela más pequeñita, que viene a medir eso, unos 85 centímetros por 52, que se ponía sobre el hombro, sobre el cuello, y servía para secarse la sudor. Son 2 cosas diferentes. Síndone es sábana y sudario es un trapo más pequeño. Esa sería la medida. Los 2 serían de lino, y en la síndone o sábana de Turín tendríamos sangre
y tendríamos una figura completamente desnuda, frontal y dorsal, de un cuerpo masculino humano. Y en el sudario de Oviedo no hay ninguna imagen, pero sí hay manchas de sangre que demuestran que estaría envolviendo la cabeza, ¿eh? Entonces, es decir, cuando Yeshua estaba crucificado en la cruz, antes de descenderlo, manejaban el cuerpo. Hay que recordar toda la pasión, todo el martirio que sufrió, toda la tortura que sufrió Yeshua, algo inimaginable, porque se le aplicó 2 castigos romanos, que eso estaban incumpliendo la lex romana con el non bis idem, no castigar 2 veces por el mismo delito, es decir, crucificar y latigar, y estaba sangrando por todas partes. Entonces, lo que se le hace, lo que hace Nicodemo, sus ayudantes, Arimatea, es ponerle el sudario, es ponerle el trapo que llevaban en el cuello o que se ataban a la muñeca, ponérselo y hacerle como un nudito y engancharlo por detrás al cabello que tenía engominado en sangre Yeshua. Y eso lo hacen aguantándole así también, porque se nota esa presión, ese dibujo de presión en la cara, para evitar que salgan los fluidos y la sangre, porque son judíos y la Torá prohíbe ese contacto con la sangre porque te vas a quedar impuro y todo eso. Vale, y entonces, pues con eso es puesto luego en el suelo, envuelto en una sábana, trasladado al sepulcro, y entonces en el sepulcro, pues lo que hacen es quitarle el sudario y enrollarlo en un lugar aparte. Eso es lo que dicen los evangelios, ¿no? Juan 20, 6 y 7 dice eso. Y le dejan simplemente con la tela de la sábana, que ya digo, era esta tela de 4 metros por 1,30, y lo envuelven como por abajo, y luego ponen el cuerpo y por arriba la otra parte, ¿eh? Lo envuelven así, le ponen los ungüentos, no da tiempo para más, lo dejan de momento como algo provisional para que luego las mujeres puedan acabarlo, ¿no? Hay que acordarse de eso. Yeah. ¿Se puede encontrar restos de ADN en el sudario de Turín? Por lo que hay algunos videos en internet, ¿no? Donde dicen que han analizado el ADN y solo han encontrado cromosomas femeninos, ¿no? Como dando a entender que no hubo una concepción sexual masculina, ¿no? Digamos, dando a entender que es una concepción divina, ¿no? Entonces, todavía no, la ciencia no puede encontrar ADN todavía, me parece, ¿no? A ver, el ADN, en el momento que nosotros perdemos sangre, a la media hora, incluso cuando cae al suelo, ya lo que son las cadenas de los aminoácidos ya empiezan a deteriorarse, empieza a romperse la cadena de esos aminoácidos, la adenina, en fin, todo esto, ¿no? Y se pierde. Entonces se deteriora eso. Lo que aguanta más, digamos, sería el tipo. Y en este caso sí, el tipo de ADN de sangre sería el AB positivo, que coinciden con el del sudario. Y es típico de los judíos de Eritrea y sobre todo también de la zona de semita. Pero ADN, hablar de cromosomas, de ADN, de genética, para intentar clonar, a quien ha dicho, ¿no? Que se podría clonar. Eso es imposible, porque estamos hablando de un ADN totalmente roto. Han pasado 2000 años largos, ha estado muy contaminado, la tela ha sido lavada, se ha intentado borrar la imagen, ha sufrido inundaciones, fuegos, incendios, distintas cosas, ¿no? Y no se puede. Entonces, de todas maneras, ya cuando hagamos porque esto vamos a ir haciéndolo por capítulos, cuando estemos hablando de la tela en concreto, trataremos un poquito más amplio el tema de la sangre. Claro, y todas esas historias de que es Leonardo da Vinci, que por ahí es un caballero templario, es la imagen de un caballero templario que crucificaron en el siglo XII, que un tal Jacques de Molay, ¿no? Que por ahí, todas esas historias ya han sido desterradas.
¿Se sabe que es de un judío del siglo I? Esa... Vamos a ver, la tela en sí, sí. Vamos, datar un objeto no aséptico es una barbaridad. No se tendría que hacer, ¿no? Digamos, el inventor del método por datación del carbono 14, allá por el 1960, Francis Levy, él no quiso hacer la datación, no quiso. Y fueron detrás de él 1000 veces, pero no quiso. El caso es que en 1988, no sé por qué cosa sospechosa, el director del Museo de Historia y Ciencia Natural del Reino Unido, Michael Tittle, él lo convenció al Vaticano. Hay que decir que la tela, la síndone, nunca estuvo en poder del Vaticano ni de la Iglesia. No, para nada. Eso fue prácticamente reciente, en el siglo XX, que fue donada por los Saboya. Siempre estuvo en manos de reyes, de cruzados y de nobles. Siempre, hasta el siglo XX. Entonces, que nadie se piense que esto es un invento de la Iglesia Católica. Para nada. Bueno, el caso es que el señor Tittle pues hizo el experimento de someter un trozo de tela a carbono 14. Y bueno, pues sí, tú puedes utilizar 50.000 laboratorios de gran prestigio internacional de datación y bueno, pero si la muestra que le das a esos laboratorios está altamente contaminada, no sirve de nada. Ya pueden tener todo el prestigio que quieras esos laboratorios, no sirve de nada. A la semana de salir estos resultados, que salió por datación 1260-1390, con esa horquilla de margen, a la semana otros científicos dijeron que eso no estaba bien hecho, que la prueba era inválida, porque estos resultados se publicaron en la revista Nature, una revista científica, y se publica, y no llegaba al 5% de significancia. Y cuando una prueba no llega al 5%, que se queda por debajo del 4, del 3, que es lo que pasaba con la de la tela de la síndone, pues la prueba es inválida sí o sí. Y bueno, lo reconocieron. Los científicos que hicieron la datación lo reconocieron y todo esto hay constancia. Bueno, pero claro, en todas las televisiones y periódicos del mundo, eso ya no lo dijeron. Se quedaron con que era medieval la tela. Y bueno, y Leonardo da Vinci, imposible que lo hiciera porque él nace pues un siglo después de esta datación del carbono 14. Entonces, él nace en 1452, muere en el 1519. O sea, que no. Y luego Jacques de Molay, el último de los templarios, que esta fue... hablar de los templarios, sí. José, de verdad, es otro tema importante, muy interesante. Jacques de Molay fue el último de los templarios, lo quemaron vivo al hombre, maldiciendo al rey de Francia y al papa, y murieron en ese mismo año. Se cumplió la profecía suya. Y claro, nada más morir en la hoguera, pues el cuerpo carbonizado dice que lo envolvieron en una túnica, en una tela, y que eso fue que esa es la tela. No, para nada. Porque si eso fuera así, las marcas por fuego saldrían en la luz ultravioleta, saldrían brillantes, pero es que cuando se aplicó luz ultravioleta a la tela tiene signos de haber sufrido incendios, el de Chamberí y otros, pero la imagen no tiene nada de eso. Es decir, la huella no está hecha por fuego, ni por supuesto ni por contacto con la tela. Pero bueno, esto sería para el capítulo de la imagen que trataríamos en un episodio en particular. Claro, acá ponen una pregunta del público, ¿qué documentos escritos existen? ¿No? Supongo que se referiría a los evangelios, ¿no? Que son los únicos... A ver, lo que tenemos... Vale, sí, claro. A ver.
La sábana, la síndone de Turín, igual que el sudario de Oviedo, no tienen un certificado de autenticidad del autor muerto en el primer siglo, que lo trae debajo del brazo un notario y te lo lleva a casa y te dice, sí, aquí lo hemos firmado ante notario, que es de Yeshua, porque mire, lo trae debajo del brazo Yeshua aquí en resucitado, venga usted para acá, pase y vea. No tenemos ese documento, no hay un certificado. Entonces, lo que tenemos es una constancia prácticamente anual o cada cierto tiempo, seguida desde el inicio, desde que los evangelios narran que fue puesto con esta tela, con esta sábana. Eso sí, eso lo tenemos. Entonces tenemos constancia en manuscritos, como por ejemplo allá por el 685, 705, tenemos una moneda acuñada por el rey Justiniano II, donde aparece la imagen, la cara solo, de lo que hay en la sábana. Y resulta que la sábana tiene como un pliegue aquí debajo del cuello y la moneda recoge incluso ese pliegue. Pliegue que, por cierto, cuando se ha hecho la restauración de la tela, ya estiraron la tela y ya no está el pliegue. Pero bueno, y entonces también tenemos en el siglo VIII un canon de los maitines de San Germán, el patriarca de Constantinopla, que dice: el rey de Edesa, cuando vio tu impronta sobre el lienzo, exclamó: mi señor, en el momento de tu pasión estabas humillado y desfigurado, y sin embargo iluminabas el universo porque transparentaba la forma de tu persona, cuya impronta sobre la tela nos ha sido dada como un tesoro. Esto es del siglo VIII, antes de la datación del carbono 14. Recuerden ustedes, 1260-1390. Tenemos también en el 590, Bagrio, un historiador bizantino, él habla de que existía un mandilión y añade la palabra acheropita, que significa con una imagen no hecha por manos humanas, en el 590. Luego, a ver, también tenemos más, tenemos la historia de Adgar en la contemporánea con Yeshua, el 9 a 46 de la era común, en Edesa, en San Liufa. En el 544 se habla de esta ciudad de Edesa, protegida por una imagen milagrosa que llamaban mandilión. Mandilión es trozo de tela. Entonces se exhibía antes recogida para no mostrar el cuerpo de un cadáver y de un hombre desnudo. Tenemos varios textos, como el sermón del Papa Esteban III en el Concilio de Letrán en el 769, fíjate tú. Y él condenaba la iconoclastia, o sea, la adoración a las imágenes, ¿no? Y él dice: el mismo mediador entre Dios y los hombres extendió todo su cuerpo sobre una tela blanca como la nieve, sobre la cual la gloriosa imagen de la faz del Señor y todo el largo de su cuerpo quedaron tan divinamente transformados. O sea, está hablando de la tela. Claro. O sea, tenemos varios, no los voy a decir todos porque esto lo vamos a guardar para el momento en que hablemos de la historia y el recorrido histórico que sufrió la tela, ¿no? O sea, estamos haciendo ahora una breve intro, así que adelante, claro, con más preguntas, comentarios. Claro. ¿Qué es lo impresionante o lo peculiar que tiene esta sábana y que al mismo tiempo sugiera que hubo realmente una resurrección de un crucificado, ¿no? Que a grandes detalles, digamos, que podría... Sí, siendo breves, porque es la intro, sí, guardaríamos para el capítulo de la imagen, guardaríamos esto, pero así someramente por encima lo que tenemos es una imagen única. Ningún cadáver en la historia de la humanidad, José, ningún cadáver ha dejado una imagen así. Puedes dejar una mancha por los fluidos, por la descomposición, las adeninas, etcétera, los gases que emanan del cuerpo, y manchan una tela. La pueden manchar, claro que sí, pero la imagen que tenemos en la tela, en la síndone de Turín, es única en el mundo, porque es una imagen que no está deformada y es como un TAC, una tomografía, porque además tiene contenido superficial y contenido profundo, donde se pueden ver incluso los molares, se pueden ver el dedo pulgar por debajo de los 4 dedos,
En fin, es algo increíble. Y es una imagen que está hecha de nada. Es como las primeras fibras del lino. A ver, un hilo del lino tiene unas 180, 200 microfibrillas. Pues solamente las 5 o 10 primeras fibrillas están como oxidadas. Hay una degradación de la celulosa del lino y eso es lo que forma la imagen. Pero la imagen no tiene direccionalidad, es decir, no tiene trazos, ni la imagen tiene ioduros de plata, no tiene compuestos químicos, no está hecha por fuego ni por láser, no tiene, digamos, compuestos químicos, ni por radiación solar, ni albuminas, no tiene nada de eso. La imagen no tiene sustancias de ese tipo. Y luego, lo que sí que sabemos es que donde hay sangre no hay imagen. Y la sangre, es decir, la sangre llegó antes a la tela que la imagen. Y la sangre, o sea, las costras de sangre no están rotas. Es otra de las cosas que no entendemos. Y luego, otra de las cosas que también vemos es que la imagen tiene tridimensionalidad. Es decir, sí, cuando nos hacemos una foto o cogemos un cuadro de Velázquez o de Picasso y le aplicamos los sistemas de geometrías que se utilizan para cartografiar planetas o hacer mapas, los picos y los valles aparecen decodificados en ese tipo de software, de ordenador, y te da las alturas, las bajas, y se puede hacer un relieve para saber tú por dónde tienes que pasar con el avión, dónde puedes aterrizar, para hacer una expedición. Te da un relieve, pero eso te lo da el relieve porque lo que estás filmando tiene relieve. Si tú aplicas esa máquina, esto se aplicó con una máquina llamada VP8, que cartografiaba en las sondas Voyager y Viking para el planeta Marte, pero ahora se aplican otro tipo de máquinas. En fin, si tú aplicas esa máquina a un cuadro de Velázquez, a una foto tuya o mía, no hay relieve, es todo plano, es todo planito. Pero, ¿cuál sorpresa fue que se aplicó a la imagen de la síndone y daba relieve? Entonces, eso es algo increíble. Y lo que es más increíble todavía es que si tú ves la sábana directa, te acercas a mirar cómo está y no ves nada. Tienes que ver, tienes que alejarte para ver la imagen. Y otra de las cosas curiosas que tiene es que cuando se hizo la primera fotografía en 1899 por Secondo Pia, eran las primeras cámaras de fotografías que habían, y entonces él, cuando reveló el positivo, bueno, con el negativo, vio que el negativo le dio la verdadera imagen del hombre que estaba allí. Es decir, el negativo da más información que el positivo, y eso no pasa nunca. Es al revés. Entonces, no estamos diciendo desde el CEST, y esto también hay que aclararlo, que lo que tenemos en la tela sea un negativo fotográfico. Es decir, se comporta como si fuera un negativo, porque tampoco lo es. El pelo tendría que ser, porque tiene pelo negro, tendría que salir blanco en el negativo, pero no sale. O sea que tampoco es un negativo es como si fuera un negativo. Otra de las cosas que encontramos misteriosas es que no tiene lateralidad la imagen. La sábana es como si se hubiera abierto y hubiera dejado una franja muy delgada de un montón de información de sus laterales, es decir, del hombro y de los costados. Pero lo que sí sabemos también es que la imagen no se obtiene en la tela por contacto. Imposible. Entonces, pues si no se hubiera producido lo que se llama el efecto Mercator, como la máscara de Agamenón, que es de oro y tiene, para hacer una máscara así, se la ponen así, ¿sabes? Y luego la despliegan y se queda deforme. Pues no hay contacto en la tela. Lo que hubo es una transferencia de algún tipo de luz que salió del cuerpo hacia arriba y hacia abajo. Es decir, para que se produjera aquella imagen,
tanto frontal como dorsal, el cuerpo en el centro de la tela tenía que haber estado levitando. Sí, sé que suena un disparate, pero hay algunos científicos del CES que opinan que la tela estaría por la parte de arriba subida, flotando, pero que la parte de abajo estaría el cuerpo tocando con la tela con el rigor mortis. Y eso, por eso no se ven los glúteos ni la espalda aplastada. Pero yo me decanto más con otros científicos que pensamos que la cuestión del rigor mortis sería para otro capítulo. Claro. Estaríamos ante un cuerpo que estaría flotando, estaría levitando. Y entonces algo sucedió anormal. A ver, es tan anormal que hasta el día de hoy nadie ha podido copiar esa imagen. Nadie. Científicamente sigue siendo un misterio. Y a partir de lo que tenemos, podemos reconstruir cómo era físicamente Yeshua. Por ahí lo describen como que era de 1,81 m, incluso Caballo de Troya lo menciona como un judío alto para la época, ¿no? De acuerdo a ese dato, ¿no? También he escuchado que está el registro de la bofetada de Caifás también por dejando el anillo, ¿no? En la cara, todos esos. Bueno, ¿Se podría más o menos reconstruir? A ver, lo que sí sabemos es que tendría 1,70 m y algo, casi 1,80 m, porque claro, la tela cede, ¿no? Arqueológicamente se han descubierto enterramientos del primer siglo en Judea y hay judíos que tienen nuestra altura, de 1,80 m, 1,70 m. O sea, que no es nada raro ver un judío de esa altura. Tenemos que recordar a los filisteos, pero también tenemos que recordar al rey Saúl, que era alto, por ejemplo, ¿no? En fin, no era raro encontrar personas altas. Que sí, que habían más bajitos, sí, como Zaqueo, por ejemplo, pero había personas, era una estatura normal. No pensemos que todos eran de 1,5 m, pues no. Pero la arqueología lo está demostrando, ¿no? Cuando sacan estos enterramientos. Bien, la cuestión del cuerpo, las heridas que presenta es algo impresionante, es desgarrador, nunca mejor dicho, todo lo que sufrió. Por ejemplo, cuando aparece con la barba, muchos iconos, muchas pinturas de la antigüedad lo dibujan como si fuera una barba bizantina, occidental, y la dibujan partida con la barba. Pero normalmente si nos dejamos crecer la barba crece redonda siempre. Y los judíos, por cuestiones de la Torá, no podían tocarse la barba y cierto tipo de corte de pelo. No podían. Estaba totalmente prohibido. Entonces la barba crece redonda. Entonces, ¿por qué Yeshua la tiene partida? Fácil. Porque si nosotros leemos el profeta Isaías, ahora no recuerdo el texto donde lo tenemos, dice que le mesaban la barba, sus enemigos le escupían y tal. Está hablando de otra cosa, sí, pero estamos hablando de una profecía. Cuando hablamos de profecía, bueno, aquí tendríamos que irnos a hablar de qué es el concepto visión, profecía, pero eso sería otro tema. Está hablando de eso, de que le arrancaron la barba. Y nosotros, cuando vemos que le torturaban, le pegaron y todo eso, efectivamente, si tú tiras así, puedes arrancar la barba, y eso sí que aparece. Tiene también un golpe, que es la torta, bueno, más que torta fue con un palo, en el griego es lo que viene a decir, tenía un abultamiento considerable en el ojo, el cartílago partido, bueno, y luego también, pues esto, ¿no? La corona de espinas con todo un casco, que ya enseñaré aquí, traeré unos atrechos que hice. Y bueno, sí, tenía más de 300 latigazos, que hay que multiplicarlos. O sea, un látigo que se utilizó era el flagrum taxilatum, que traeré también la muestra, y ese látigo tenía 3 correas, y al final de cada correa tenía como unas pesas de plomo con 2 bolas en cada pesa. Es decir, hay que multiplicar
3 por 2, 6. O sea, cada vez que tú latigabas una sola vez, estabas pegando 6 bolitas de plomo en el cuerpo, en un solo golpe. 6 bolitas de plomo que lo que conseguían eran entumecer la zona, y si seguías ahí, en esa zona, la persona deja de sentir dolor. Ahí es una cuestión, bueno, no sé, psíquica, deja de sentir dolor, y la carne empieza a abrirse, y entonces empieza a salir la fibra muscular y el tendón, queda todo expuesto. Entonces, yo creo, sí, que la película de La Pasión de Mel Gibson se acerca bastante a esto. Y bueno, sí, tendría 2 lictores o 2 verdugos pegándole con el látigo, completamente estaría desnudo, atado, estaría abierto de brazos, sobre 2 postes seguramente, porque lo que vemos en la imagen de la tela de la síndone es que está latigado completamente el cuerpo, todo, por delante y por detrás, y tiene pues eso, unos 300 golpes de látigo. Entonces multiplícalo por 6. Tiene los golpes de látigo y tiene la lanzada entre la quinta y la sexta costilla. Y lo que ha descubierto el EDICES, el Centro de Investigación del CES, es que le ha podido atravesar por detrás a la altura de la escápula. Hay que recordar que la escápula estaría retraída porque estaría crucificada así hacia arriba, y le puede atravesar y así, ¿no? Y entonces, pues, todo eso está también con los clavos en la mano. Aquí a través hay un agujerito, hay un espacio aquí hueco. Cuando pinchas ahí, el nervio que pasa por aquí, por el carpo, hay un síndrome que se llama el síndrome del túnel carpiano. A mí me pasa, ¿sabes? Que se te queda como dormidito en los dedos. Sí. Pues eso. Y entonces ese nervio lo que hace es retraer el pulgar aquí, y los 2 pulgares están retraídos, ¿eh? Y atraviesa por ahí. Y en los pies serían los 2 pies juntos, ¿eh? Los 2 pies juntos, uno encima de otro, y un solo clavo le atravesaría. Todas esas marcas están como si fuera una radiografía ahí. Y bueno, ya digo, la tortura que pasó, también incluso parece que tiene sobre los hombros de haber llevado el patibulum, que sería el madero que iría atado a él, iría atado al madero, o sea, de forma que luego simplemente sería ponerlo apoyado contra un árbol o contra otro palo vertical, el estipes o lo que sea, y lo alzarían con las cuerdas, pero ya clavado. O sea, ese madero que llevaría desde el lugar del enlosado de Pilato hasta el Gólgota, ese madero ya lo llevaría sin desatar. Bueno, sí, le desataron para que le ayudara a llevar Simón de Cirene. Debe haber sido una persona físicamente corpulenta, ¿no? Tal como lo describe la novela Caballo de Troya, supuestamente para haber resistido todo ese castigo previo y llegar vivo a la cruz, ¿no? Con sí, todo el castigo previo que recibió, ¿no? Compresión atlética, diría yo. No musculoso, pero sí una compresión fuerte. Sí. ¿Y hay algún texto que sugiera si Yeshua era físicamente atractivo? Porque sí tenemos del rey David y de José, el hijo de Jacob, que eran físicamente atractivos, ¿no? Pero de Yeshua no sabemos eso, y incluso Isaías 53 menciona que lo veremos inatractivo para que lo querramos más, ¿no? Entonces... para que no lo deseemos. Sí, pues incluso Judas menciona, ¿no? Al que bese, ese es, ¿no? Como diciendo que era su aspecto físico como el de un judío cualquiera, ¿no? Sí,
Se ha visto en la tela, en la síndone, que lo veremos esto cuando tratemos el tema de la imagen, porque se ve perfectamente, es la nariz, tiene una nariz alargada, grande, típica judía, incluso aguileña, y eso se ve, porque todo eso está medido. Entonces, hoy en día, cuando se hace, por ejemplo, hoy tenemos medios en alta definición para hacer unos escaneos en lo que se llama un facsímil de la tela, y entonces en un facsímil, a ver, tú no, en el facsímil no tienes el hilo de lino, ni tienes sangre, ¿no? Pero sí tienes el volumen, la granometría, tienes todo eso, y ahí puedes estudiar con picos y valles toda la perspectiva, toda la tridimensionalidad que tiene la imagen y luego los componentes de la imagen como si fuera una tomografía. Se ve todo, se ve toda lo que es el cuerpo, los huesos, lo que tiene descoyuntado, lo que tiene movido, removido la sangre, se ve todo. Y se ve además lo que hay como si fuera un TAC, como si fuera una tomografía, se ve con el facsímil. Entonces, se ha ido estudiando la síndone a lo largo de todo este tiempo y bueno, las últimas novedades que tenemos hace poquito, ahora no recuerdo el nombre, tenemos una persona en el País Vasco, en la Universidad de Navarra, que él es el reconstructor facial y forense, y él, hablando de la cara, él dice que la expresión de esa cara que hay en la síndone es la de una persona viva. Es la de una persona... Ontanilla se llama, Bernardo Ontanilla. Es la de una persona viva. Entonces yo le escribí y estuve hablando con él y me dice que él sí cree que es auténtica la síndone de Turín y cree, porque yo entonces no le crucificaron. No, sí. Yo creo en todo lo que le pasó, en toda esa tortura que sufrió y que de verdad lo mataron. Él cree en eso, porque yo le dije, es que hay sangre arterial, venosa y cadavérica. O sea, sí o sí estuvo muerto. No vamos a empezar a la conspiración de Faber-Kaiser y otros que dijeron que no, que se fue a Cachemira y murió en la India. No, estuvo muerto. Y entonces él dice, para mayor jaleo de todo, que las expresiones nasolabiales, estas que tenemos aquí en la nariz, en los labios, que eso no lo tiene, no es un cadáver. Entonces, es una persona viva, porque eso cambia cuando eres un cadáver o tienes el rigor mortis, eso cambia y aparece de otra manera. Y entonces, claro, aquí yo le dije, la única explicación que yo veo coherente, si eso es así, porque él es un experto, bueno, la única explicación es que en el momento en que se produce la imagen en la tela, que es lo que tenemos, la persona estaba viva o estaba empezando a vivir o a revivir, nunca mejor dicho. O sea, un cuerpo torturado, muerto, ha pasado su primer rigor mortis, que esto sería otro tema, y empieza a vivir cuando aparece esa luz, esa explosión de energía desconocida que no quema, y aparece vivo. O sea, una de las cosas que también sostiene el catedrático José Manuel Miñarro, que también es forense, antropólogo y todo esto, él es que en el momento en que cierran el sepulcro, es como si ahí ya hubiera... es que lo que... Claro, él entiende de la imagen cómo se producen, porque tiene que estudiar todo eso, ¿no? Para que se produzca la imagen. Ahí es cuando ya empieza a vivir, ¿sabes? Esa sería la cosa. Y ya que hemos mencionado a Faber-Kaiser, ¿qué crees que pasó luego de la resurrección de Yeshua, ¿no? Un poquito, tal vez alejándonos de esto de la Sábana Santa, pero eso también sería un misterio, ¿no? Luego de resucitar, abandonó Israel de repente para que no lo persiga, o realmente ascendió a los cielos, ¿no? Por ahí
Mario Sabá menciona que se lo llevó la Merkabah, ¿no? El carro de fuego, igual como Elías, ¿no? Hay varias especulaciones al respecto, ¿no? Bueno, ya estuve hablando en el programa de Alberto Casas, con Daniele también, Wickman. Estoy hablando algo acerca de todo lo que es las abducciones en la Biblia. Y por supuesto traté el tema de la Merkabah, de Eliyahu y Elías, ¿no? Eliseo. Entonces, la palabra que se utiliza aquí, la raíz para Merkabah en hebreo, es una palabra que significa separar con un propósito diferente a una persona de otra, ¿no? Vendría a significar eso. Es para mí lo que pasó con Yeshua, según lo que leemos en Hechos 1, que ahí es el último momento en que aparece Yeshua y que se va en las nubes. Uh-huh. Para mí simplemente fue una abducción. Sí, lo voy a decir así de claro, yo ya no me voy a cortar un pelo, una abducción extraterrestre. Wow. Yo creo que tenemos que ser más humildes en la vida y pensar que no estamos solos en el universo, que no somos los amos y los dueños de todo. No. Hay seres, hay razas que estaban antes que nosotros. Y si hacemos este ejercicio de humildad, podremos entender que no podemos definir a Dios como una persona, hombre, mujer o con barba blanca, que es algo más que todo eso, que lo llena todo, que es una inteligencia suprema y que Él está de alguna manera presente en todas partes, controlando todo a través de sus enviados, de sus Elohim, de sus Nefilim, de sus Malachim, de sus ángeles. Hay que ser sinceros. Para mí, Yeshua fue un personaje puesto en un momento muy especial, para un tiempo muy concreto, una situación de rebeldía muy concreta, para un pueblo muy concreto, y ahí se acabó. En el Gólgota cumplió y vinieron a buscarlo. Murió porque tenía que morir y vinieron a buscarlo. Igual que Enoch, igual que Elías. Aunque Elías apareció luego 8 años después predicando en Judá. Pero bueno, eso sería otro tema. Claro. Estamos hablando de que hay un tipo de seres, de razas. En Génesis 6 lo vemos cuando dice que antes y después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres, habían nefilín en aquellos días. Hay Biblias que traducen gigantes, pero la palabra nefilín viene de una raíz que es nafal, que es descender. Habían personas que habían descendido, seres que habían descendido, que estaban controlando una situación muy especial, específica en la raza humana en aquel tiempo, ¿no? Y esos nefilín son simplemente eso, controladores, supervisores, y los Elohim serían, digamos, aquellos que están de alguna manera modificando y creando vida en un laboratorio, animal, vegetal, humana. Todo con el permiso de Hashem, del Eterno. Esto es lo que yo creo ahora. ¿Es así? ¿Lo creo es 100% así? No lo sé, pero toda la coherencia de todos los pueblos antiguos, las grandes construcciones imposibles, los manuscritos que dicen en todas las culturas, desde la India, África, el Nepal, el Amazonas, los indios Hopi, seres venidos de las estrellas nos formaron. Yo creo esto. Y entonces hay profetas, hombres sabios, a lo largo de la historia de la humanidad, que han sido puestos, pues, por azar. No, el azar es no saber nada. Ha sido puestos por algún motivo, no por casualidad. Entonces, Yeshua es uno de ellos, pero no para crear ninguna religión, ni para predicarle de Yeshua a un esquimal o a un shuar en el Amazonas. No, señor. Yeshua tiene su tiempo, tiene su momento muy concreto y ya está. Sí, nosotros ahora, desde Occidente, desde otra perspectiva, como queramos, podemos
apropiarnos algo de su enseñanza ética, espiritual y ya está, y está bien, pero bueno, ya sabemos lo que pasó después con los sistemas religiosos. Pero sería un modelo para seguir en el siglo XXI, Yeshua, lo que hizo Yeshua, porque también eso es un tema que Piñero también ha mencionado, que no, como es un judío del siglo I, está circunscrito a las coordenadas del siglo I y no es un modelo para seguir hoy día, ¿no? En eso sí discrepo, ¿no? Porque la ética de Yeshua es... Claro, si la ética de Yeshua es anular la hipocresía del ser humano. Claro. Y ya está. Es decir, lo que pasa que, claro, el mensaje de Yeshua tenía que ver con la hipocresía de su tiempo. O sea, fíjate tú que los acusadores, cuando lo llevan ante el Sanedrín, a ver, ¿de qué se le acusa a este hombre? Claro, según la Torá, si estáis ante jueces, el juez tiene que tener dos testigos o tres que digan, este hombre ha violado la Torá por esto, por esto y por esto. Si no, no hay proceso. Si no, no hay proceso. Y Pilato ahí no puede hacer nada. A ver, no, entonces, pues nada. ¿Ha violado el Shabbat? No, no lo ha violado. No, es que dice que ahora se puede comer cerdo. No lo ha violado. No, el día de descanso. No lo ha violado. No, pero hombre, pero es que dice que va a hacer cosas contra la Torá. No encontraron nada. Nada. Lo único que encontraron fue una mala interpretación que dijo que iba a destruir el templo y él lo iba a reconstruir en 3 días. Cuando hablaba de otra cosa, de algo interior del alma, de espiritual, ¿no? Y claro, eso lo usaron para decirle a Pilato, mira, que este va contra el imperio, eso lo que ha hecho Herodes lo quiere destruir este. Entonces ya intentaron cambiar una causa religiosa a una causa política. Entonces, el ideal de Yeshua simplemente es ese, ¿no? Que ya estaba en la Torá, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Al creador o lo creado. Y eso es un estándar en cualquier civilización. Te vas al África, te vas al Amazonas, es un estándar. Entonces, a ver, si tú vas con la espada diciendo que te arrepientes al grito de las cruzadas, porque así lo quiere Dios, te corta la cabeza si no crees en Cristo, o como ocurrió con los españoles cuando llegaron allí, sí. Pues claro, hombre, es normal que el indígena se defienda, que es un episodio vergonzoso, yo lo reconozco, ¿no? En Atahualpa. Atahualpa, leyeron los evangelios de Atahualpa. Sí, no, es que de verdad. Entonces, la ética es estándar, la moralidad. O sea, el Eterno, cuando crea, el ser humano, es lo que hablábamos, tiene conocimiento del bien y del mal, sabe dentro de sí mismo lo que está bien y lo que está mal, lo sabe. Los niños pequeñitos, sí, es verdad, pegan a su hermanito, a veces se callan cosas, no dicen la verdad. Ahí hay un mal intrínseco dentro del nene, pero es un mal que va aprendiendo que no está bien, ¿no? Que no está bien pegarle al otro. Eso se sabe. Claro. Entonces, hay una corriente, ¿no? Promovida por los escépticos, los ateos, de que la saga de Turín ya está totalmente descartada, es totalmente falso, entonces, ¿no? Es algo... Claro, porque remueve conciencias hablar de Jesús de Nazaret. Y entonces ya tenemos que ese dato ya, o sea, científicamente no está descartado y se sigue el estudio de la... No, además, piensa, claro, se sigue, sí, piensa que cuando se hicieron los equipos científicos, que no solamente habían creyentes, habían hasta judíos, habían ateos, en fin, se publicó en más de 30 revistas científicas con revisión por pares. Es, digamos, el único objeto que ha tenido publicaciones científicas tan elocuentes, con tanta diversidad, ¿no? Y entonces, pues esto sigue siendo un misterio. A día de hoy, nadie puede decir cómo se ha hecho la imagen ni qué medio la ha producido. Ya, eso sí, por supuesto, ni el CES, ni el Centro Italiano, ni ningún centro de investigación, a nivel científico, nadie puede decir que estamos hablando de Jesús de Nazaret.
yo a nivel personal sí, yo puedo decirle, a ver, blanco y en botella, leche, es que lo tiene todo, Pero a nivel científico no, por una sencilla razón, porque no tenemos el modelo primario para compararlo. Claro. No se Pero sí hay puede. datos que sugieren que es del siglo primero, ¿no? El Eso polen y sí, todo eso, ¿no? Sí, sí. eso sin lugar a dudas. Pero yo hablo de la figura, la persona, el modelo, no está. La tela sí, la tela reúne todas las características del primer siglo por su forma, su tejido, su forma de cosido, por el polen que tiene, por la historia que tiene. Eso sí, no hay ninguna duda sobre eso. Se está estudiando el tema de Jesús de Nazaret ahora veo con bastante ahínco, ¿no? Está César Vidal también, ¿no? Dante Urbina, que también tiene sus posturas, ¿no? Que es un apologista católico, ¿no? Que también tiene, incluso ha sacado hace poco un video hablando de que Jesús nació el 25 de diciembre. Esos temas también tenemos bastante para ir tocando poco a poco, ¿no? Tiene ahí sus argumentos, ahí que no tengáis en YouTube. ¿Eso lo dice un católico? Sí, dice que ha ¿Un nacido el teólogo? 25 de diciembre haciendo una concordancia con del 25 de marzo, no sé qué hecho ocurrió el 25 de marzo y le suma 6 meses y de ahí saca el 25 de diciembre. Entonces, ahí tiene el video él en YouTube, de repente te lo escribo por privado y de ahí en un próximo... Bueno, yo tengo, sí, yo tengo un segundo canal que me ayuda Rafael Pardillo a editarlo. Son vídeos cortitos de 10 minutitos y tengo uno hablando sobre que Jesús de Nazaret no nace el 25 de diciembre, sino que nace para la festividad de Sukkot, que sería septiembre-octubre. Septiembre-octubre, ¿no? Y doy los datos de por qué digo esto, y no solo yo, sino muchos teólogos católicos, precisamente, protestantes y judíos mesiánicos, sostienen esto también, a raíz del conteo que tenemos establecido para Zacarías como sacerdote a través del orden sacerdotal, que lo tenemos en los evangelios, que no nos inventamos nada. Está ahí, simplemente contar que Juan el Bautista es 6 meses mayor y a partir ya está, y hacemos el conteo de la orden sacerdotal. Sumamos eso y nos da Sukkot para Jesús de Nazaret. No diciembre. No el 21 de agosto, ¿no? Como menciona Caballo de Troya, ¿no? No, tampoco. Pasado, y que haya nacido no llega. Bajo el signo de Piscis tampoco, tal vez lo es poco probable, que haya nacido bajo el signo de Piscis, o sea, en febrero, marzo, también poco probable, ¿no? No. Es que los números no van por ahí, los números se nos van. Es matemática pura, pero esto ya si queréis lo podemos comentar o te paso el vídeo. En un video exclusivo lo tocamos, sí. Muy bien, un gusto acá desde Perú, un saludo grande por allá en España, sí. Muy bien, José, estamos en contacto. Gracias. Hasta la próxima.